Capítulo 15. El dolor de Fleur. Dicen que la ignorancia es una bendición, y Fleur no podía contradecir esa opinión. Se sentía mal por acorralar a Harry como lo había hecho 2 días antes, pero tras oír mencionar a los Dursley en la entrevista y deducir que Dumbledore tenía algo que ver con ellos, no pudo contenerse, y ahora sabía con certeza cómo había sido su infancia, y estaba horrorizada. Por supuesto, no todo había sido obra de Harry. Reconoció desde el principio que, en realidad, no había dicho mucho, solo lo suficiente para confirmar sus sospechas y para darle la pista de que aún estaba profundamente afectado por su pasado. Pero en lugar de presionarlo para que le contara detalles, habló con su padre, y lo que descubrió fue mucho peor de lo que hubiera podido imaginar. Tras intentar disuadirla, finalmente cedió y le contó parte de lo que presenció en la mente de Vernon. Relato tras relato de esclavitud y tortura fluían de su boca, y ella se preguntaba cómo Harry había podido sobrevivir. Su único consuelo era que su padre se negaba rotundamente a mostrarle los recuerdos, algo por lo que ahora estaba muy agradecida después de escuchar las historias. ¿Cómo alguien podía sobrevivir a eso y seguir siendo tan amable y gentil como Harry era un completo misterio para ella? Esto solo resaltaba lo especial que era y lo que el destino le había otorgado en su inminente matrimonio. Ya no dudaba de que él le daría una vida feliz, simplemente era él, en lo más profundo de su ser. Pero eso la dejó preguntándose qué exactamente le estaba dando el destino a cambio. Por lo que ella podía ver, ella estaba sacando la mejor parte, con diferencia. Claro, era hermosa, y quizás incluso inteligente, pero eso era lo único especial en ella. No tenía la misma nobleza que él, ni su fuerza y valentía incomparables. Era simplemente una persona común y corriente con mucha experiencia social. Harry merecía mucho más, pero no podía hacer nada al respecto. Su única alternativa era aceptar la muerte, y eso ya no era una opción. Estaba llegando rápidamente a la conclusión de que estaba dispuesta a hacerlo por él, lo cual la asustaba, pero su muerte lo destruiría por completo, simplemente porque sabía que podría haberla evitado. Le habían arrebatado toda la vida desde el principio. Tras perder a sus padres, lo colocaron en un hogar que no solo carecía de amor, sino que lo odiaba. No disfrutó de su infancia como la mayoría de los niños, y fue un milagro que esas personas no lo hubieran asesinado, según contaba su padre. Y ahora también le arrebataban el futuro, y eso no le sentaba bien, sobre todo porque era ella quien se lo robaba. Nunca tendría la oportunidad de salir al mundo y encontrar el amor. Nunca tendría la dicha de conquistar el corazón de una mujer afortunada. Ya no tenía otra opción. Ya estaría casado cuando sus amigos estuvieran de fiesta en bares y tabernas, dando vueltas, como dirían los muggles. Él estaría lidiando con problemas familiares mientras ellos vivían vidas despreocupadas, y solo podría observar desde la barrera. Su destino estaba sellado, sus decisiones las había tomado por una fuerza cósmica insensible. Fleur le ofrecería todo lo que pudiera, pero ¿sería suficiente para compensar lo que él estaba sacrificando? Estos pensamientos habían estado rondando su cabeza durante 2 días, y no podía quitárselos de encima. Hacía todo lo posible por apartarlos de su cara durante las comidas, que eran casi los únicos momentos en que podía verlo. Hasta ahora, sus esfuerzos parecían haber tenido éxito, pero no le habría sorprendido que Harry supiera que algo la preocupaba, era así de perspicaz. Nada era diferente cuando llegaba la mañana del viernes y una vez más hizo todo lo posible por dejar de lado sus oscuros pensamientos mientras se acercaba a la mesa para el desayuno. Hermione sonrió al verla, y la reacción de Ron fue la misma de siempre. Los gemelos charlaban en voz baja, probablemente tramando alguna broma, y Neville mantenía la mirada fija en su novia, probablemente para evitar la atracción de Fleur. Entonces Harry se giró, y una pequeña y tímida sonrisa iluminó su rostro. «Bonjour, Mabel D.S. Fleur», saludó en voz baja. Fleur sonrió encantada y le dio un beso en la mejilla a modo de saludo mientras se sentaba junto a él. «Hermosa diosa de las flores», repitió en un inglés divertido. En aquel momento sonaba bien, dijo tímidamente encogiéndose de hombros. «Es cierto, ¿verdad?». Fleur rió entre dientes, complacida por su buen humor.
Quizás, respondió sin comprometerse, y luego añadió, mi buen héroe. Arrugó la frente en señal de concentración antes de preguntar, con cautela, mi apuesto héroe, mientras un rubor le inundaba las mejillas. Fleur abrió mucho los ojos. Sí, estoy impresionada, dijo con una sonrisa radiante. Yo también, sonrió Hermione, pero creo que solo está buscando términos cariñosos. Fleur resopló, le sonrió a Harry y le dio otro beso en la mejilla. El cumplido que le había dado valió fácilmente la recompensa. Y luego Ron tuvo que ir y arruinar el momento otra vez haciendo sonidos de náuseas. Harry se giró para mirarlo con enojo, y Fleur cerró los ojos, apretando los labios en una fina línea. El chico la estaba poniendo nerviosa, estaba llegando rápidamente a su límite. Si no tenía cuidado, se ganaría una dosis de su temperamento en lugar de simplemente su actitud habitual, lo cual no le haría gracia. Solo podía esperar que Harry no se enfadara demasiado con ella cuando eso sucediera. Cuando, no sí, de esto ella estaba segura. Ya basta, Ron, dijo Hermione con el ceño fruncido. ¿Te gustaría que te hiciéramos eso? Y Fleur no pudo resistirse. Eso requeriría que primero tuviera novia, señor, dijo con picardía, clavando la mirada en el idiota. No creo que tenga que preocuparse nunca. Ron se sonrojó de ira y la miró con el ceño fruncido, aparentemente sin palabras, incluso cuando varias chicas cercanas asintieron. Las gemelas rieron disimuladamente y le guiñaron el ojo por las molestias. Hermione y Neville sonrieron con suficiencia, y la primera asintió con aire de sabiduría. Y Harry, bueno, Harry se concentró obstinadamente en su desayuno. Lo hacía con frecuencia cuando ella le soltaba un comentario desagradable a Ron, y ahora que entendía un poco mejor su pasado, entendía por qué. Su padre insinuaba que los Dursley nunca le permitían tener amigos, y su primo ahuyentaba a los demás niños del colegio. El bebé ballena incluso presumió de ello con sus padres, y ellos lo elogiaron por ello. No tuvo ningún amigo durante toda su vida, y luego tuvo la mala suerte de conocer a Ron Weasley. En pocas palabras, Harry no quería perder a su primer amigo. Como nunca había tenido uno antes de Hogwarts, consideraba todas las amistades valiosas, algo que atesorar. Y aunque era probable que ésta le hiciera más daño que bien, ella sospechaba que pasaría un tiempo antes de que finalmente estuviera dispuesto a reducir sus pérdidas. Lo más triste de todo fue que Ron tenía un gran potencial. Al parecer, fue un buen amigo de Harry en sus primeros años, y sus rudezas se justificaban fácilmente debido a su edad. Pero se negaba obstinadamente a madurar, y los celos e insensibilidad constantes estaban erosionando rápidamente su relación. No le sorprendía que aún no le hubieran informado de su situación. En cuanto se enterara, sus celos probablemente se dispararían, y eso sería desastroso. No estaba segura de cómo reaccionaría Dumbledore ante la situación, y no quería saberlo, pero no cabía duda de que se enteraría si se lo contaba a Ron. Pero antes de que pudiera seguir adelante con esos pensamientos, fue sobresaltada y sacada de su ensoñación por una voz condescendiente que hablaba en su lengua materna. ¿Por qué estás sentado con estos perdedores? El torrente de francés, o la pregunta en sí, según quien escuchara, interrumpió toda conversación en la mesa, incluyendo la discusión de Hermione con Ron. Hermione, con los ojos entrecerrados, miró a la chica que estaba detrás de Fleur, aunque permaneció en silencio. Los gemelos y Neville simplemente observaban, mientras Harry seguía comiendo, aunque frunció el ceño. Marjorie, la chica que formuló la pregunta, estaba muy enfadada por haber perdido la oportunidad de convertirse en la campeona de Beauxbatons, y siempre lo hacía notar. No era fea alta, con ojos azules y una larga melena rubia que la hacía parecer una aspirante a Bella, y poseía una figura atractiva, pero su expresión solía arruinar su apariencia. Por supuesto, todo el contingente de Beauxbatons en Hogwarts estaba ahora firmemente de su lado. Con la pésima actuación de Fleur en el torneo, y el hecho de que los había estado evitando por completo durante más de una semana, todos estarían encantados de cubrirla de alquitrán y plumas si tuvieran la mínima oportunidad. No es que le importara, ninguno de los estudiantes de Beauxbatons había sido nunca amigo suyo.
Ella estaba encontrando más aceptación entre el pequeño grupo de Harry de lo que había encontrado desde que tenía 12 años. Son mejor compañía que tú, Marjorie, respondió ella en inglés sin girarse. ¿Por qué tienes que hablar en ese idioma horrible? La muchacha frunció el ceño. Fleur suspiró. Marjorie estaba deseando pelear, y parecía que tendría que ceder. Por desgracia, sabía de qué se trataba, Harry Potter. Sus compañeros estaban molestos no solo porque saliera con un campeón rival, sino también porque, de alguna manera, se las había arreglado para ligar con el chico más deseado del mundo mágico. Su edad no importaba, era cuestión de principios. Maldiciendo en voz baja para sí misma, finalmente se giró en su asiento para lanzarle una mirada a la chica, sin sorprenderse de ver a varias otras chicas de Beauxbatons paradas a su alrededor. ¿Por qué sería de mala educación no hacerlo? Dijo secamente. ¿O acaso tu silenciador no te enseñó buenos modales? Esos idiotas ya no son educados, gruñó Marjorie, todavía en francés. Son unos bárbaros. No saben encontrar el extremo correcto de una varita. ¿Y te ensucias sentándote con ellos? Calla, niñita, dijo Fleur con condescendencia, negándose obstinadamente a imitar su lenguaje. Algún día comprenderás la verdadera naturaleza del mundo, pero pasarán muchos años antes de que estés preparada para conceptos tan adultos. Harry miró a la chica con desagrado y finalmente habló, con la voz tan suave como siempre, pero con un ligero tono condescendiente. Quizás deberíamos ofrecer clases de inglés hablado, reflexionó. Parece que lo entiende bastante bien, pero no creo que pueda hablarlo. Eres tan patético, le espetó Marjorie a Harry, y luego se volvió hacia Fleur. Qué lástima que solo salgas con chicos. Harry resopló y, para sorpresa de Fleur, ya que la chica aún hablaba francés, respondió sin dudarlo. Patético, repitió desconcertado. Volviéndose hacia Fleur, continuó, ¿de verdad es lo mejor que puede hacer? La sonrisa burlona de Hermione era audible cuando agregó, y si cree que Fleur no puede conseguir cualquier cita que quiera, entonces es más tonta de lo que parece. Niñitos, en serio. Muy bien, exclamó Ron efusivamente, por una vez, de manera útil. Creo que solo está celosa, empezó una gemela. ¿Por qué Harry Kings es el premio máximo? Añadió el otro. Y Fleur es la única que incluso me mira 2 veces, aunque esté completamente inmune a su encanto. Marjorie se sintió profundamente mortificada al darse cuenta de que los estudiantes británicos entendían su idioma a la perfección, o al menos eso parecía, y no se habían visto afectados por sus comentarios. Era evidente que no había querido arriesgarse a ofender a sus anfitriones, pero había calculado mal. Quedó boquiabierta de horror al mirarlos fijamente. Ahora corre a casa con tu bozal, niñita, dijo Fleur con su mejor tono condescendiente. Era un arte mirar por encima del hombro a alguien de pie mientras seguía sentado, pero ella lo había perfeccionado hacía tiempo. Esa gente está muy por encima de cualquier basura como tú. Y tía Prandre que el que se insulte es decente, sonrió Hermione. La chica palideció, se giró y se abrió paso entre el pequeño grupo de estudiantes, quienes miraron a Fleur con incertidumbre por un momento antes de seguirla. Fleur sonrió levemente. Esa chica necesitaba que la bajaran un poco los humos, y era aún mejor que lo hicieran sus anfitriones británicos. Había sido golpeada por gente a la que menospreciaba. ¿Qué dijiste, Hermione? Preguntó Harry sonriendo. Le dije que aprendiera algunos insultos decentes, sonrió Hermione. Bien, resopló. Deberíamos usar eso con Malfoy la próxima vez que nos moleste. Fleur meneó la cabeza y volvió a su comida, divertida por las bromas ociosas. El incidente con Marjorie, al menos, le facilitó el día a Fleur. La chica estaba avergonzada por su error de juicio y, por lo tanto, para variar, se marchaba tranquila. Otros estudiantes no eran tan amables, pero ella era la peor de todos, así que fue una gran mejora. Desafortunadamente, su ánimo no podía durar. Pensar en Harry la distraía con frecuencia en clase, siempre volviendo a la misma pregunta. Era un chico increíblemente dulce. ¿Cuánto se molestarían en aprender francés, aunque solo fueran palabras cariñosas? Y eso la hacía sentir mucho más culpable porque él se esforzaba tanto por ella. Obviamente a él le importaba cómo se sentía ella,
aunque era él quien estaba pagando el precio. Tras lograr pasar sus clases del día, se dedicó a vagar por los terrenos de Hogwarts, dejando que su mente divagara. No había solución, y no sabía qué hacer. Su mente daba vueltas, intentando encontrar la manera de compensarlo, pero no encontraba nada. Finalmente, alzó la vista y se encontró de pie junto a la misma roca donde hablaron por primera vez de su nueva relación. Con un bufido ante la ironía, se incorporó y se sentó frente al agua, con las rodillas dobladas bajo la barbilla. Sus emociones estaban a flor de piel y no pudo evitar que se le escapara una lágrima. Las imágenes se arremolinaban en su cabeza, imaginando los sucesos ocurridos en aquella casa de Ceri, y no podía detenerlos. ¿Había sobrevivido solo para que también le arrebataran el resto de su vida? ¿Era simplemente el chivo expiatorio del destino, creado únicamente para tener a alguien a quien torturar? Fue espantoso, y Fleur se sintió completamente atrapada. No podía cancelar el matrimonio porque eso lo destruiría. No podía seguir adelante porque le quitaría por completo sus opciones. ¿Qué podía hacer? Nunca se le ocurrió siquiera que ella también era una víctima, pero eso no venía al caso. No tenía ni idea de cuánto tiempo estuvo sentada allí antes de que finalmente la interrumpieran. Los sonidos rítmicos del lago se habían mezclado con los horrores que se cerraban en sus pensamientos, cegándola a todo lo demás, paralizándola donde estaba sentada. Pero entonces, preguntó Hermione con voz tímida, ¿estás bien? Parpadeando un par de veces para salir de sus pesadillas, se giró y vio a la chica de pie al pie de la roca, mirándola con preocupación. Hermione era un enigma, donde otras chicas habrían estado celosas en cuestión de días. Ella llevaba casi 2 semanas sin ver a Fleur como una amenaza, y ahora quería ayudar. No era algo a lo que estuviera acostumbrada, y un rayo de esperanza la invadió, no por Harry, sino por sí misma. Hacía tiempo que había renunciado a tener amigas como las demás, pero ¿sería posible que esta fuera la primera? Y realmente necesitaba hablar con alguien que no fueran sus padres. No, dijo ella con fuerza, sacudiendo la cabeza. Hermione frunció el ceño con preocupación y subió sin invitación, sujetando su falda con una mano para protegerse de la ligera brisa. Su espesa cabellera ondeaba sobre su rostro, con un mechón enredándose bajo su nariz. Fueron sus ojos los que llamaron la atención de Fleur, castaños moteados, llenos de genuina preocupación por alguien a quien apenas conocía. ¿Se trata de esa chica?, preguntó con cautela. No deberías preocuparte por ella. Siempre podemos soltar a las gemelas si te causa más problemas. El comentario provocó una risa ahogada en Fleur, pero no había alegría en ello. No, repitió. Es la misma situación, Hermione. El ceño de Hermione se acentuó. ¿Qué quieres decir?, preguntó. ¿Estás dudando? Fleur la examinó detenidamente, pero para su sorpresa, no había mordacidad ni en su voz ni en su expresión. Si eso era lo que suponía, Fleur habría esperado que de alguna manera saliera en defensa de Harry, pero no parecía preocupada por eso. No, su preocupación en ese momento era solo por Fleur. No en el sentido que quieres decir, suspiró cansada. Harry es maravilloso, Hermione. Esto no es justo para él. Tampoco es justo para ti, Fleur, señaló Hermione. Estás tan atascada como él. Fleur suspiró y negó con la cabeza con resignación. Cierto, estaba atrapada, pero de alguna manera sentía que había sido bendecida en lugar de maldecida. Y, lo mirara como lo mirara, no podía decirse lo mismo de Harry. Estaba pagando un precio demasiado alto. Soy la única razón por la que estamos atrapados, replicó, sin poder evitar que un poco de su ira latente se reflejara en su voz. Él no pidió esto, y no merece tener que renunciar a su vida de esta manera. Hermione frunció el ceño con preocupación y se acomodó, presintiendo que sería una larga conversación. Se giró para contemplar el lago un buen rato, con la mirada perdida mientras pensaba en la declaración, y entonces, realmente no creo que le importe, dijo lentamente. Debería, respondió Fleur con tono sombrío. ¿Qué tengo yo que se compare con lo que me da? Se merece algo mejor que tener que conformarse conmigo. No te subestimes, dijo Hermione con seriedad. Tienes algo, Fleur, y es algo que él necesita.
no creo que nadie más pueda dárselo. Flair parpadeó lentamente, confundida por lo que veía y oía. Hermione parecía casi desesperada por demostrar su punto, pero no con esa presunción de sabelotodo de la que tantos compañeros la acusaban. Esto era algo mucho más importante, pero Flair ni siquiera podía adivinar a dónde quería llegar la chica. ¿Qué quieres decir?, preguntó en voz baja. Hermione la miró fijamente, como para convencerla de la verdad de sus palabras. «¿Te importa?», dijo en voz baja. «Lo amas, y lo amas por quien realmente es, no por quien todos quieren que sea». En un tono más sombrío, añadió: «Ni siquiera yo puedo hacer eso siempre». Flair la miró con la mirada perdida. No amaba a Harry, al menos no como Hermione pretendía. ¿Le importaba? Sí, mucho, pero amor. Eso era algo mucho más profundo, y no lo creyó ni por un instante. Sin embargo, antes de que pudiera replicar, Hermione apartó la mirada, con una mirada distante. «Y se está enamorando de ti», dijo, en un susurro apenas superior. «No creo que lo sepa todavía, pero nunca lo había visto mirar a alguien como te mira a ti, como se ilumina cuando te ve venir». Su voz se apagó y dejó la declaración en el aire, pero Flair estaba demasiado aturdida para darse cuenta. Intentar aceptar la idea de que ella pudiera amar a Harry era una cosa, pero que Harry pudiera amarla, le parecía absurdo. Apenas la conocía desde hacía 2 semanas y aún no sabía mucho de ella. Ni siquiera habían pasado mucho tiempo juntos, pero no podía negar los recuerdos que destellaban en su mente, especialmente los sucesos posteriores a su conversación en la cocina. Cuando él la miraba, sus ojos tenían una mirada diferente, más suave, más vulnerable, algo más abierta. Desde entonces, era como si le hubiera otorgado su confianza, y eso no era algo que se pudiera tomar a la ligera. Pero ¿era siquiera posible que lo que decía Hermione fuese cierto? Quizás, admitió a regañadientes, sin creerlo del todo. Pero eso cambia, puedo hacerle querelles que no se compararán con lo que él hace por mí. Hermione negó con la cabeza y volvió a fijarse en ella, con una mirada testaruda en sus ojos. «Simplemente ámalo, Flair», dijo en voz baja. «Es lo que más necesita, y lo más importante que cualquiera de nosotras puede darle». Flair parpadeó. Ambos guardaron silencio, sumidos en sus propios pensamientos, y Flair no pudo evitar intentar asimilar las afirmaciones de la chica. Sería maravilloso si todo fuera cierto, si pudieran tener el matrimonio amoroso que ambos anhelaban, pero no había garantías en la vida, y sinceramente, pensaba que Hermione estaba sacando conclusiones precipitadas. Aún así, era un sueño bonito, y si había una verdad con la que podía estar de acuerdo, era que el amor era lo que Harry más necesitaba. No sabía cuánto podría darle, pero le daría todo lo que pudiera. Era lo mínimo que podía hacer, y de alguna manera, esa simple decisión alivió considerablemente su conciencia. Se sentaron unos 10 minutos, sin hablar, y Flair tuvo la sensación de que Hermione simplemente le estaba dando tiempo para pensar en lo que había dicho. Agradeció sinceramente el gesto. Tener compañía era un agradable cambio en su vida habitual, sobre todo cuando esa compañía podía respetar su necesidad de pensar. Finalmente, sin embargo, Hermione cambió de tema, más o menos. «Entonces, ¿cuándo vas a ir de compras para la boda?», preguntó con genuino interés. Flair sonrió. Nunca se imaginó tener a alguien con quien hablar de cosas de chicas, pero aquí estaba. Quizás podría dejar sus problemas a un lado y al menos disfrutar del momento. Por primera vez desde que era niña, Flair había encontrado una amiga. Capítulo 16. Riqueza oculta. El sábado, Sebastián acorraló a Harry para ir al callejón Diagon. Flair se había ido con Arienne y Hermione a algún sitio. Harry no quería saber a dónde, así que estaban solos por un día. El objetivo era probarse vestidos de novia, pero Sebastián insinuó que quizá tuvieran alguna que otra compra. Estaba realmente perdido en cuanto a los preparativos para una boda que estaba a solo una semana de distancia. Sabía muy poco para empezar, y encima, prácticamente no les quedaba tiempo. Una parte de él sentía que había desperdiciado lo poco que tenía, pero al mirar atrás, se dio cuenta de que, aparte de esa cita,
en realidad no se había detenido solo para divertirse. Y la cita era una necesidad dado que se iba a casar con la chica. Pero lo cierto era que estaba completamente perdido, y apenas se daba cuenta de que no le había hecho ningún favor a Flair. Por lo que había visto, la mayoría de las chicas buscaban romance, y aparte de esa cita que apenas contaba, él no había hecho nada. No hubo cenas elegantes para conocerla, ni una propuesta de matrimonio de rodillas, ni declaraciones efusivas de su amor eterno. En realidad, la estaban estafando, y él no sabía qué hacer. De hecho, cada vez estaba más convencido de que no podía hacer nada al respecto. El problema era que, por mucho que deseara que ella tuviera estas cosas, sentía que tenerlas sin sinceridad sería peor que no tenerlas. ¿Los magos renuevan alguna vez sus votos matrimoniales?, se preguntó mientras paseaban por el callejón poco concurrido. Bueno, ya sé que los muggles lo hacen, pero ¿es diferente para los magos? Nunca había oído hablar de eso, dijo Sebastián pensativo. ¿Por qué lo preguntas? Solo pensaba en el futuro, dijo distraídamente mientras veía a una bruja jorobada rodar un caldero bastante grande por la calle. Esto es realmente injusto para Flair, eso es todo. No estoy seguro de entender. Harry se encogió de hombros y dio más detalles, sintiéndose notablemente cómodo con el hombre, sobre todo considerando que era su padre. Bueno, dijo lentamente, ¿acaso las chicas no quieren todo lo que conlleva? O sea, ni siquiera le propuse matrimonio. ¿Acaso no querría eso? Ah, dijo Sebastián, comprendiendo de repente. ¿Y pensabas en compensarla?, preguntó con curiosidad. Algo así. Sebastián rió con buen humor y lo acompañó escaleras arriba hasta el vestíbulo de Gringotts. Y por eso me caes bien, Harry, sonrió, siempre pensando en los demás. Y para responder a tu pregunta, me parece una idea maravillosa. Pero no te sientas mal, has tenido mucho tiempo ocupado estas últimas semanas. No estoy seguro de que sea una excusa lo suficientemente buena, se quejó Harry. Sebastián simplemente le apretó el hombro y lo condujo al mostrador más cercano. Lo conseguirás, dijo riendo entre dientes. Tengo fe en ti y sé que harás de mi hija una mujer muy feliz. Llave, por favor. Aún preguntándose cómo Sebastián podía tener tanta fe en él, Harry rebuscó en su bolsillo, sacó su pequeña llave dorada y se la entregó al duende. La criatura la examinó un momento antes de levantar la vista y mirarlo con los ojos entrecerrados. ¿Nombre?, preguntó con recelo. Harry Potter. El duende lo miró fijamente durante un largo momento y luego, espera aquí, ordenó. Harry parpadeó. Eso fue inusual, dijo Sebastián frunciendo el ceño mientras el duende salía corriendo, dejándolos solos frente al mostrador. Harry asintió en secreto. Aunque los duendes no eran precisamente amables con él, tampoco solían hacerlo esperar. Aunque había notado que a menudo hacían esperar a otros magos, ahora lo pensaba. Recibía un trato especial por ser famoso. Ese pensamiento lo hizo fruncir el ceño ligeramente cuando el duende regresó unos minutos después. Su gerente de cuentas quiere hablar con usted, señor Potter, le dijo el duende. Por aquí. ¿Tengo un administrador de cuentas?, preguntó Harry sin comprender. Sí. Harry casi resopló ante la brevedad del duende, pero por lo demás lo ignoró mientras seguían a la criatura nudosa por un largo pasillo. Sebastián pareció sorprendido por el desarrollo, pero no demasiado. Si Harry tuviera que adivinar, probablemente tenía alguna idea de lo que estaba pasando. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de las personas en su vida, Harry realmente confiaba en que el hombre le diría lo que necesitaba saber, antes de que él lo necesitara. Hasta ahora había sido muy abierto al respecto. El duende los condujo por un laberinto de pasillos hasta una amplia y opulenta oficina en las entrañas del banco, y Harry se preguntó si siquiera podría encontrar la salida. Sin embargo, no tenía tiempo para preocuparse por eso, pues detrás del escritorio estaba sentado un duende de mediana edad que lo observaba expectante. Confundido, avanzó. Hola, dijo con cautela. Soy Harry Potter. El duende lo miró fijamente durante unos instantes. Sé quién eres, gruñó finalmente. Me ofende que no hayas respondido a mi correspondencia, y me gustaría saber el motivo. A la mayoría de los magos no se les daría esta oportunidad.
Los ojos de Harry se abrieron de par en par ante la reprimenda y la amenaza implícita. ¿Correspondencia, señor?, preguntó débilmente. No he recibido ninguna de Gringotts. El duende entrecerró los ojos. No aceptaré que el club se comió mi tarea, señor Potter, advirtió. Harry se encogió ante la clara ira en los ojos del duende. Nunca había querido ofenderlos, no solo no era su estilo, sino que daban muchísimo miedo cuando se enfadaban. Se lo habían inculcado en sus ensoñaciones en historia de la magia. Si me lo permite, interrumpió Sebastián. El duende se giró y lo observó, entrecerrando los ojos hasta convertirlos en dos rendilles de ira. Puedes, asintió. Harry, me gustaría que le dijeras a tu gerente de cuenta en qué consisten tus activos de Gringotts, dijo Sebastián sin rodeos, tomando a Harry completamente por sorpresa. Sin saber por qué, pero confiando en Sebastián, Harry se encogió de hombros y respondió, vale, dijo lentamente. Tengo unos cuantos miles de galeones en mi bóveda. Luego frunció el ceño y añadió, el señor de Lecor cree que mi familia era rica, pero yo no sé nada al respecto. Entonces, ¿cómo se autorizan los cargos contra sus bienes, señor Potter?, preguntó el duende. Contienen su firma. Harry parpadeó. Espera, ¿qué?, preguntó con la mirada perdida. Nunca he firmado nada en Gringotts. Solo tuve que darte mi llave antes. Harry, dijo Sebastián lentamente, con el ceño fruncido por la preocupación. ¿Cuántas transacciones has hecho? He cobrado unos 100 galeones al año para la escuela, dijo encogiéndose de hombros, metiéndose las manos en los bolsillos y sintiéndose como un niño pequeño al que le han reprendido. La señora Weasley nos lo retiró este año porque fuimos a ver el mundial. Se hizo el silencio tras su declaración, y el duende observó atentamente a Harry, quien se encogió aún más. No tenía ni idea de cómo manejar la situación. Su instinto de huida le gritaba que corriera, iba a ser castigado, pero el suave agarre de Sebastián en su hombro lo mantuvo quieto. Tras un minuto así, el duende se levantó bruscamente de la silla y se dirigió a un gran archivador. Hojeó el contenido durante unos instantes antes de sacar finalmente una gran pila de archivos y llevarlos de vuelta al escritorio. Luego les indicó que tomaran asiento, pero seguía sin parecer contento. Los siguientes 5 minutos los pasó esperando a que el duende leyera sus archivos, mientras Harry se ponía cada vez más nervioso. Finalmente, cogió un pergamino y se lo entregó. «Firma eso», ordenó sin rodeos. Harry frunció el ceño y lo detuvo. ¿Puedo preguntar por qué, señor?», preguntó en voz baja. «Está en blanco». «Correcto», dijo el duende, arrebatándoselo. Luego se acomodó para mirar fijamente a Harry. ¿Estás dispuesto a someterte al Veritaserum para verificar tus afirmaciones? Supongo que sí, dijo Harry, muy confundido, frunciendo el ceño. No entiendo qué pasa, señor. Eso es obvio, dijo el duende con condescendencia. Espera aquí. El duende salió corriendo de la habitación, dejando a un Harry conmocionado. Nunca había ofendido a los duendes, así que, ¿por qué lo trataban así? Tal como estaban las cosas, no le sorprendería que esto terminara en otra rebelión de duendes. ¡Qué mala suerte! Intenta relajarte, Harry, lo tranquilizó Sebastián. Los goblins son feroces, y algunos dirían que codiciosos, pero también son honestos. No te armarán por algo que no has hecho. ¿Qué pasa, Sebastián?, preguntó en voz baja. No lo sé, frunció el ceño Sebastián, pero sospecho que vamos a ocuparnos de tus asuntos patrimoniales mucho antes de lo planeado. Esto no es una buena señal de que las cosas vayan bien en ese aspecto. Harry resopló con morbo. ¿Y a mí me va bien cuando, exactamente? Sebastián rió entre dientes con sarcasmo. Muy cierto, Monfils, muy cierto. Pronto lo solucionaremos, te lo prometo. Harry cerró los ojos y suspiró. Sinceramente, no sabía cuánto más podría soportar. Estaba comprometido, tenía una nueva familia que conocer, lidiaba con la idiotez de Ron y había conseguido que arrestaran a Snap, todo en cuestión de 2 semanas. ¿Cuánto más podría aguantar una persona? Aunque, sinceramente, se alegraba de que Sebastián estuviera allí para ayudarlo, pues de lo contrario, seguiría sin saberlo. Es cierto que el compromiso fue necesario para que esto sucediera, pero sinceramente no podía quejarse mucho.
Si las cosas con Fleur seguían como estaban, probablemente serían felices juntos, y solo podía esperar que ella sintiera lo mismo. El duende regresó antes de que pudiera continuar con sus pensamientos, esta vez acompañado de otro duende más bajo, que parecía bastante aburrido. Se acercó directamente a Harry y le metió en las manos un frasco con unas gotas de un líquido transparente en el fondo. «Bebe», ordenó. «¿Esto es Veritaserum?», preguntó Harry nervioso. «Sí, vamos, Harry», le instó Sebastián. «Me aseguraré de que se apeguen a tus asuntos financieros. No tienes por qué temer por tus otros secretos». Harry lo miró en busca de consuelo, y al encontrarlo, asintió y destapó el frasco, bebiéndolo a sorbos bajo la mirada escrutadora del duende. A diferencia de la mayoría de las pociones que había probado, esta no sabía a nada, y al principio pensó que era agua, pero entonces su visión se nubló y su mente se sumió en una cálida neblina. Le gustaban los duendes, confiaba en ellos, les contaba cualquier cosa. «¿Alguna vez has recibido correspondencia de Gringotts?», dijo una voz. «No», respondió inmediatamente. «Describe tus transacciones con Gringotts hasta la fecha». Y así lo hizo, sin dudarlo. «¿Qué bóvedas conoces que mantengas con nosotros?». «Mi bóveda de confianza». «¿Quién es tu guardián financiero?». «Albus Dumbledore». Y entonces una voz diferente le llegó. «¿Cuánto tiempo hace que sabes que Albus Dumbledore es tu tutor financiero?». «2 semanas». Y entonces volvió la primera voz. «¿Quiénes son tus tutores legales?». «Sebastián y Arién de Lecor». «Basta, dale el antídoto». «Espera, por favor, Harry». «¿Cuánto tiempo llevo siendo tu tutor?». «2 semanas». «¿Y quiénes eran tus guardianes antes de eso?». «Vernon y Petunia Dursley». «Antídoto, por favor». Momentos después, Harry sintió una extraña sensación en la boca y su visión se aclaró. La expresión del duende era muy distinta a la de hacía solo unos minutos, ahora parecía preocupado, y cuando miró a Harry, lo hizo con una expresión de disculpa. «Señor Potter», dijo formalmente mientras el otro duende salía de la habitación, «soy el gerente de cuentas Riptop. Quisiera disculparme en mi nombre y en el de Gringotts por nuestra falta de respeto. Desconocía la naturaleza de la situación y creí que me había menospreciado». Harry parpadeó para disipar los últimos restos de neblina. «No pasa nada, señor», frunció el ceño. «Aunque todavía no estoy seguro de qué está pasando». «En efecto», asintió el duende. «Lo que puedo decirle ahora mismo es que sus cuentas están siendo accedidas ilegalmente para transferir fondos, y he ordenado una auditoría completa. Pronto tendremos una respuesta preliminar. Mientras tanto, si está dispuesto, me gustaría conocer su situación actual». «Parece que ha habido cambios recientes». Sebastián le apretó el hombro a Harry y tomó el control. «¿Me lo permites, Riptop?». El duende asintió. «¿Conoces la interacción entre la magia de las velas y las deudas de vida?». «Soy. Mi esposa y mis hijas son velas», le informó a la criatura, «y Aris salvó la vida de mi hija mayor hace poco más de 2 semanas. Al investigar la situación, descubrí numerosas irregularidades en sus registros y varios indicios de que su situación vital era desfavorable. Así que tomé las medidas necesarias para tomar la custodia, y sus antiguos tutores estuvieron encantados de cumplir». Sebastián hizo una pausa antes de añadir con tono sombrío: «Han acabado en la cárcel hace poco y probablemente seguirán allí mucho tiempo. Son muggles conscientes de nuestro mundo y fanáticos de él». El duende frunció el ceño levemente. «Ya veo», dijo lentamente. «Continúa, por favor». «Ari acordó por voluntad propia casarse con mi hija el próximo fin de semana», explicó, «y, como pueden imaginar, nuestras oportunidades para investigar más a fondo su situación han sido limitadas. Poco después de transferirse la tutela, descubrí que desconocía cualquier herencia importante y que tenía la intención de investigarla después de la boda. Esto nos tomó bastante por sorpresa». Riptop asintió lentamente, comprendiendo. «Esto explica muchas cosas», dijo con un suspiro de duende mientras se volvía hacia Harry. «La correspondencia que creía que ignoraste era una investigación sobre el señor Severus Snape», explicó. «Sabemos que está siendo juzgado, y eso invalida su posición como tu representante ante el Visengamot. Es un cargo heredado, y nos corresponde contactarte para un reemplazo».
Harry miró fijamente al duende un momento y luego se giró hacia Sebastián, quien parecía enojado. ¿Qué significa eso, Sebastián?, preguntó lentamente, mientras su propia ira se agitaba bajo la superficie ante las implicaciones. Significa, Harry, dijo Sebastián con un gruñido bajo, que tu familia tenía un asiento en el Visengamot británico, y Snap lo ocupaba, probablemente por órdenes de Dumbledore. La explicación de Sebastián le recorrió las venas a Harry con furia. Se levantó lentamente y se colocó frente a una pared cercana mientras intentaba controlarse. A los Goblins probablemente no les gustaría que perdiera los estribos. Finalmente se giró y miró por encima del hombro del duende para no dirigir su ira hacia él. ¿Cómo pasó esto?, preguntó con furia contenida. Mi padre y Snap eran enemigos, y el muy cretino no me conviene. Entonces, ¿cómo demonios consiguió el puesto de mi familia en el Visengamot? La auditoría nos lo dirá, señor Potter, explicó Riptop. Entiendo su enojo y le aseguro que este asunto se resolverá satisfactoriamente. Al no informarle de su herencia, su tutor financiero ha renunciado a su cargo bajo la ley Goblin. Ahora tiene control directo sobre sus cuentas. Esa declaración dibujó una sonrisa sombría en el rostro de Sebastián, pero Harry la ignoró y volvió a sentarse, esforzándose por controlar su ira. Gracias, señor, asintió finalmente. ¿Qué más tengo que desconozca? Tu riqueza es bastante considerable, le informó Riptop, y tienes las mayores inversiones en negocios mágicos de cualquier familia conocida. Esto te convierte en un mago muy poderoso políticamente. ¿Y quién está gestionando esto actualmente?, preguntó Sebastián. Tras mirar a Harry en busca de aprobación, el duende se volvió hacia Sebastián. La verdad, señor Delacour, nadie lo es, dijo sin rodeos. Llevo un tiempo quejándome, pero como no pudimos comunicarnos, no se pudo cambiar. Aceptaremos instrucciones verbales del señor Potter por ahora. Sebastián asintió pensativo. Supongo que la nación Goblin sigue siendo la mejor, preguntó sin rodeos. No si le preguntas a los magos, resopló Riptop, pero nuestros Eternals son mejores que los de cualquier otro. Harry comprendió de inmediato a dónde quería llegar Sebastián con la pregunta. ¿Cuánto costaría que lo gestionaras tú?, preguntó con curiosidad. En circunstancias normales, un porcentaje considerable, admitió Riptop, pero para una cuenta tan grande como la suya, generalmente operamos por una tarifa fija de 50.000 galeones al año o un porcentaje de las ganancias, normalmente el 0,5%. Harry entrecerró los ojos mientras lo pensaba. ¿Y me conviene aunque acepte 50.000 al año? Esa suele ser la opción más rentable para usted, asintió Riptop. Como le dije, señor Potter, sus posesiones son bastante extensas. 50.000 galeones son caja chica. ¿Y el porcentaje es mejor para los duendes?, preguntó Harry. Mucho mejor. Entonces, señor, quédese con el porcentaje, decidió Harry. Así ganamos los dos. Sebastián asintió con aprobación, lo que tranquilizó un poco a Harry. De hecho, se sentía bastante tonto, ni siquiera sabía que estaba negociando con la inversión. Pero era más de lo que tenía antes de empezar el día, así que supuso que no importaba, y con el porcentaje, no tenía que preocuparse por arruinarse porque habían perdido su dinero. Riptop hizo algunas anotaciones en su pergamino. Dado por hecho, declaró, asignaré a uno de nuestros mejores gestores de inversiones. Harry asintió en señal de agradecimiento, y entonces la puerta se abrió para dar paso a un nuevo duende, este mayor que Riptop y vestido con mucha más elegancia. Observó a Harry mientras se acercaba, ignorando a Sebastián. Sus manos contenían un solo pergamino. Señor Potter, saludó con voz grave. Soy Ragnok. Este es el resumen actual de sus cuentas. Gracias, dijo con una leve sonrisa. Entonces desenrolló el pergamino y vio su contenido, y la sangre desapareció de sus mejillas. Maldita sea, susurró. Harry, inquirió Sebastián. Harry simplemente le entregó el pergamino mientras intentaba recuperarse. Ni siquiera había mirado los detalles, las cifras eran bastante alarmantes. Rich ni siquiera lo abarcaba. Harry era multimillonario en términos muggles, y ni siquiera lo sabía. De hecho, ¿por qué no sabía nada de esto?
susurró débilmente. Dumbledore, gruñó Sebastián, devolviéndole el pergamino sin fanfarrias ni reacción alguna a su contenido. Debería haberte contado todo esto hace mucho tiempo. No me cabe duda de que también le asignó a Snap tu puesto en el Visengamot. Ragnok se volvió hacia Riptod, con un repentino enfado. Debo entender que el heredero Potter desconocía su patrimonio, gruñó. No ha recibido su correspondencia, director, asintió Riptod. Por eso lo traje a esta oficina. Al principio creí que nos estaba insultando, pero hemos descubierto lo contrario. Solo conocía la bóveda del fideicomiso educativo. Harry no tenía ni idea de que la piel de un duende pudiera cambiar de color como la humana, pero ahora lo sabía. La evidente ira de Ragnok se manifestaba en forma de manchas de color naranja oscuro sobre sus mejillas de color naranja claro, y sus ojos se entrecerraron, brillando de ira. También estaba produciendo una especie de aura mágica, si Harry no se equivocaba, aunque no era visible a simple vista. No, Riptod, el señor Potter no nos ha insultado, gruñó. Albus Dumbledore, en cambio, nos ha dado una bofetada, y no lo toleraré. Volviéndose hacia Harry, continuó con su diatriba. Durante el último año y medio, se han sacado más de 80 millones de galeones de tu patrimonio para financiar una organización conocida como la Orden del Fénix. Albus Dumbledore es el líder de esa organización. Desconozco su propósito. Harry se levantó de golpe de la silla. ¿Qué? Rugió. ¿Ese bastardo también me está robando? Los duendes retrocedieron un paso, pero Sebastián se acercó y se agachó hasta quedar a la altura de sus ojos. Tranquilo, Harry, ordenó con firmeza. Yo también estoy enfadado, pero esto no servirá de nada. Nos ocuparemos de Dumbledore. Harry podía ver la ira latente en los ojos de Sebastián, casi tan intensa como la suya, y por alguna razón, lo tranquilizó enormemente. Asintió bruscamente y se dejó caer en su asiento, intentando desesperadamente controlarse como Sebastián, con escaso éxito. Le ofrecemos nuestras disculpas, director Ragnok, ofreció Sebastián con deferencia. Harry ha pasado por más en las últimas 2 semanas de lo que nadie debería soportar. Está planeando salvar a una vela que tiene una deuda de vida con él, agregó Riptod amablemente. Mi hija, coincidió Sebastián. Ragnok se sorprendió visiblemente con esta información y se volvió hacia Harry con una expresión casi reverente que casi borró su ira anterior. ¿Harías algo así?, preguntó en voz baja. ¿Por qué no lo haría?, preguntó Harry, frunciendo el ceño, desconcertado. Ragnok se sacudió. No pretendo faltarle el respeto a tu prometida, dijo lentamente, pero solo es en parte humana, ¿no? Harry frunció aún más el ceño, ofendido por la insinuación. ¿Y qué?, preguntó secamente. Es una persona, señor, y mi amiga. No me importa quién sea, solo quien sea. El comentario le valió una sonrisa sincera de Sebastián, y Ragnok asintió lentamente. Entonces tiene mi respeto, señor Potter, asintió. Al igual que el señor Delacour. Su raza, en general, está llena de prejuicios, y es bueno saber que hay quienes no comparten tales creencias. Harry parpadeó. Oh, gracias, supongo. Ragnok rió entre dientes y negó con la cabeza, divertido. Al señor Dumbledore le resultará difícil acceder a sus cuentas en el futuro, decidió. Haremos una auditoría completa y le devolveremos el dinero sustraído ilícitamente. No nos agrada la gente que se aprovecha de los titulares de nuestras cuentas, sobre todo cuando son tan importantes para los Potter. Gracias, asintió Harry, todavía demasiado enojado por eso como para decir mucho más. Tengo una propuesta, Harry, ofreció Sebastián. Si me das tu autorización, Arien y yo podemos supervisar la situación y encargarnos de este aspecto. Aún tienes que ocuparte de la escuela, y esto requerirá mucha atención. Harry asintió. Está bien, Sebastián, dijo en voz baja. De todas formas, no sé qué hacer. ¿Cómo te doy la autorización? Ragnok volvió a intervenir en la conversación. ¿Sabes que esto les permitirá retirar fondos?, preguntó con neutralidad. Harry asintió. No lo era, pero tenía sentido. Aún así, confío en ellos, señor, dijo con firmeza. Ragnok asintió. Muy bien,
su autorización queda registrada. Enviaremos sus declaraciones al señor Delacour hasta que se resuelva el problema con su correspondencia. Gracias por su ayuda, director Ragnok, gerente de cuentas Riptop, dijo Sebastián formalmente. Les doy mi palabra de que la familia Delacour se asegurará de que se haga justicia en nombre de mi nuevo hijo. Hay muchos otros asuntos relacionados con esto, y Dumbledore está en el centro de todos ellos. No lo toleraremos. Nadie arma a mi familia y sobrevive intacto. Y ten la seguridad de que pondremos todo nuestro empeño en tus esfuerzos, ofreció Ragnok. No toleramos insultos ni daños a los amigos de la nación Goblin. Harry, que aún intentaba asimilar que Sebastián acababa de reclamarlo como hijo, estaba bastante seguro de que había pasado por alto algún significado oculto en las palabras de Ragnok, al menos si la forma en que Sebastián abrió los ojos de par en par era una indicación. Y, efectivamente, nos sentimos honrados, director Ragnok, suspiró Sebastián respetuosamente. Ragnok rió entre dientes. Espero hacer negocios contigo, dijo. Que te vayas con honor. Confundido y abrumado, Harry miró a Sebastián con los ojos entrecerrados. Quería saber qué se había perdido, pero algo le decía que sería mejor dejarlo estar por el momento. La situación ya estaba demasiado descontrolada. ¿Tenemos algo más que decir, Riptop?, preguntó Sebastián cortésmente. No lo creo, dijo Diente Rasgado. Que te vayas con honor. ¿Y tú, Riptop?, asintió Sebastián. Luego se volvió hacia Harry con una sonrisa amable. Ven, Harry, ofreció con dulzura, apoyando una mano suavemente en el hombro de Harry para guiarlo hacia la puerta. Vamos de compras. Creo que necesitas algo que hacer sin pensar un rato. Harry no podría estar más de acuerdo.